Vamos a orar, a encomendar este tiempo en las manos de Dios. Así que los invito a orar. Padre eterno, te damos gracias por estar reunidos en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que podemos apartar, Señor, en este día de la semana para poder adorarte y escuchar tu palabra como iglesia, Señor. Gracias porque a pesar de todo podemos seguir estando en contacto, Señor, y reuniéndonos en torno a ti. Y queremos pedirte que pueda ser, Señor, tu Espíritu quien guíe todo, y que todo lo que hagamos pueda ser para gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que podemos ver a lo largo de toda la Biblia, de los evangelios e incluso del pasaje que vamos a compartir hoy, es que cuando las personas se acercan a Dios, su vida queda completamente transformada. Hay un antes y un después, y después de esa transformación, no hay otra cosa en la que querramos estar más que en la presencia de Dios, y participar de ese tiempo de comunión, incluso de adoración con los demás creyentes. Así que los invito a comenzar. Hay una canción que nos habla de esto y que podemos compartir juntos y cantar juntos, que dice: no hay mejor lugar, mi Cristo, en el que yo pueda estar. Solamente en la presencia de Dios es donde queremos estar, y ahí es donde debe ser nuestro anhelo, querer estar. Así que vamos a cantar juntos. Ahí Ale va a compartir la pantalla y vamos a cantar esta canción. Y
y cada día cantaré. Te doy mi ser, en mi vida tú eres rey. Te amaré y cada día cantaré. Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor. Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor. Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor. Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor, Cristo Señor. Haz tu obra en mí, mi vida te la doy, te daré mi amor y todo lo que soy. Haz tu obra en mí. Una de las cosas que podemos ver de lo lindo de este tiempo es que los distintos ministerios han hecho su mayor esfuerzo porque sigamos en contacto, a pesar de no poder reunirnos en el templo, a pesar de no estar todos juntos. Y uno de los ministerios es este, GGG, Goles, Gracia y Gloria. Y justo pensando que hoy vamos a estudiar el capítulo 3 de Mateo, que nos habla de Juan el Bautista, para los niños, rescatamos este video de todos los que han hecho. Es un extracto, en realidad, cortito, de la historia de Juan el Bautista. Así que, bueno, seguramente al que vimos fue a Santi, y bueno, a Sammy, no sé si hay algunos niños más, pero creo que este video es para que lo disfrutemos todos, porque está muy, muy lindo. Juan estaba bautizando a la gente en el río Jordán y se acercó a la orilla un hombre. En ese momento, Juan supo que aquel hombre era Jesús, el Salvador. ¿Se imaginan cómo estaba Juan? La verdad, no lo podía creer. Ese era el momento que había estado esperando toda su vida. Jesús le dijo: quiero que me bautices. Pero Juan no quería hacerlo. Pensaba: yo necesito ser bautizado por vos. ¿Y vos venís a mí? ¿Quién soy yo? Pero Jesús le dijo: Dios quiere que haga esto, y yo quiero obedecerle. Entonces Jesús fue bautizado por Juan. Y cuando salió del agua, pasó algo increíble. Los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios en forma de paloma bajó y se posó sobre él. Y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. El cielo se había abierto para que todos sepan que Jesús era el Salvador que Dios había prometido, para que todos los que crean en él tengan vida eterna. Bien, muy lindo este video, y tenemos muchísimo material ahí para que puedan compartir con otros niños, para que puedan transmitir, porque la realidad es que tiene muy lindo tiempo dedicado de elaboración. Así que... Juana ama los dibujos tan hermosos que hace Alisa, sabemos que Anabela también ha dibujado, la narración de Nico, bueno, Ceci también ahí acompañándole con todo, y estamos siempre, los tenemos en oración para que Dios bendiga ese ministerio tan bello. Y creo que una de las cosas que hace que nosotros podamos hacer este tipo de actividades y ser motivados a hacer estas cosas es la persona por la que nos podemos reunir, y era uno de del protagonista de esa historia, que es Jesucristo. Hay una canción que dice que su nombre es hermoso,
por lo que Él es, por lo que Él hace, porque simplemente es Dios que se hizo hombre para venir a este mundo a morir por nosotros. Así que ahora vamos a cantar juntos otra canción que nos habla de eso. Es esa canción que dice, cuán hermoso su nombre es. Ale va a compartir la canción y pueden cantarla también. Bien, y cuando nos acercamos a este Jesús, a Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, es cuando empiezan a pasar cosas extraordinarias en nuestra vida. Hay una transformación, un antes y un después. Es algo de lo que también podemos percibir en ese pasaje de Mateo 3, que cuando la gente se acerca realmente, luego hay como resultado un testimonio que habla de una transformación completa. A diferencia de los fariseos que por ahí querían seguir aparentando cuando por fuera seguía una vida que nada había cambiado. Y creo que es lindo que podamos tener siempre presente el compartir ese testimonio de lo que éramos antes sin Cristo y lo que somos por la transformación de ese poderoso nombre de Jesús. Ale ahora va a compartir algo más que es algo especial. También rescatamos de lo que están haciendo o buscamos para este momento especial, y Ale lo va a compartir y bueno, creo que algunos se van a ver identificados. Antes era triste, era con un montón de incertidumbres y no tenía en qué creer, era vacía, no tenía sentido. Y realmente fue un tiempo de mucho conflicto. Para mí era como que era imposible entender lo que Dios había hecho por mí y mi vida estaba vacía. Me sentía como una vida sin propósito y bueno, y así era mi vida antes de conocer a Jesús. Cuando tenía aproximadamente 9 años, fui a una clase bíblica de escuela dominical y escuchando una lección bíblica pude entender que necesitaba del perdón de Dios, porque aún siendo tan chiquita, entendía que era una pecadora, que había cosas en mí que a Dios no le agradaba y que eso me separaba de Él. Luego con mi esposo tuvimos la oportunidad de viajar a Argentina y la persona que nos hospedó concurrió a una iglesia, nos llevó y allí empezamos un proceso de la mano del Señor y empezamos a conocer a Dios. Todas las noches antes de mandarnos a la cama, mi madre solía juntarnos a todos los chicos y leer historias de la Biblia, contándonos de Jesús y los grandes hombres de fe en el antaño. Bueno, cuando conocí a Jesús, obviamente toda mi vida cambió. Él me dio esperanza, me dio felicidad, me dio una razón de vivir, un propósito, me dio amor real, me dio todo. Después de recibir al Señor en mi corazón, tuve el deseo de conocer el Dios que hay en la Biblia, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia. Desde ese día, el amor de Jesús, su amor infinito entró en mi corazón, transformó mi vida, de las tinieblas a la luz verdadera. Entré a su palabra viva y eficaz, que transforma vidas. Y de alguna forma empecé a escuchar fuentes que no eran confiables, hizo que me apartara del camino del Señor. Y un tiempo después, gracias a la misericordia de Dios y a su amor, nuevamente me atrajo hacia Él. Bueno, Él siempre estuvo ahí. Y de esta manera, entonces, regresé a los caminos de Dios y puedo sentir que no puedo andar en una senda mejor. El Señor abrió mis oídos, quitó un velo de mis ojos y empecé a conocer a ese Dios
Dios amoroso, misericordioso, que si al comienzo tuve muchas preguntas, el Señor a través de situaciones, de personas, de pruebas, fue contestando cada una de ellas y enseñándome a obedecerlo, a amarlo y a compartir su amor con los demás. Un pasaje bíblico de mis favoritos está en el libro de Eclesiastés, que le escribió el rey y sabio Salomón, y dice: en los buenos días disfruta, y en los malos días reflexiona, considera, aprende, porque unos y otros fueron hechos por Dios, y no sabemos qué va a traer el día de mañana. Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios nos envió a Cristo para que nosotros podamos salvarnos, para que yo me pueda salvar, para que todos y cada uno de nosotros nos podamos salvar, solo creyendo en Él, en esa obra que Dios hizo en Cristo, mandándolo en la cruz a morir por nosotros. Yo soy Adriana. Mi nombre es María Sol. Yo soy Ader. Mi nombre es Viviana. Mi nombre es Robert. Florencia. Mi nombre es Maxi. Soy Pablo. Soy Sara. Soy Gianna. Soy Patricia, me dicen Pati. Mi nombre es Respiración. Siempre pienso qué hubiera sido de mi vida si Dios no me hubiera alcanzado. Es un pequeñísimo resumen que me atreví a resumir lo que era una sorpresa para Adri y Maxi, que han trabajado tanto con estos testimonios. Hay más de una hora de diferentes personas que los animamos a que los vean, porque no hay mejor forma de conocer a una persona, a nuestros hermanos, que a través de lo que Dios hizo en su vida, ese cambio. Y bueno, también razones para orar. Y también, sobre todo, animarlos, incluido a nosotros, a participar, porque esto también permite que otras personas puedan conocer de Cristo, que otros cercanos que por ahí apenas nos vean en el @ de los videos o en YouTube, van a conocer nuestra historia y van a escuchar el mensaje de Dios. Y qué bueno es que todos tenemos una vida, un testimonio de lo que Dios ha hecho con su poder en nosotros. Y incluso los que no estamos presentes en estos videos, creo que tenemos algo por compartir. Vamos a finalizar cantando una canción que habla de que siempre podemos hablar de un antes y un después de nuestra vida con Dios. Pero sería lindo que podamos orar, porque este ministerio que han comenzado a desarrollar Max y Adri, lo que están desarrollando Kyle, Nico y todos los chicos ahí también con Goles, Gracias y Gloria, que pueda ser otro canal donde las personas puedan llegar a conocer a Dios. Y que lo puedan seguir haciendo con la dedicación con lo que lo están haciendo ahora, y que pueda ser de mucha bendición. Y yo le quería pedir a David que puedas tener una oración para que podamos orar por eso, por estos ministerios y por seguir contando de nuestras vidas transformadas en Cristo. Padre, queremos ser agradecidos por todo lo que tú permites en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la persona de Cristo, por el Espíritu Santo. Te damos gracias por lo que tú hiciste en nuestras vidas, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor. Gracias por la persona de Jesucristo, quien es el hombre que nos transforma, como cantábamos recién. Es el único hombre en quien nosotros tenemos salvación, porque ese hombre resulta ser Dios. Y ese Dios poderoso que obra en nosotros también puede obrar en otras personas. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que desarrolla cada ministerio dentro de la iglesia local, Señor. Te damos gracias por su tiempo, esfuerzo, dedicación, empeño, Señor, y gracias te damos porque tenemos la libertad también de poder hacerlo. Gracias, Padre, por estas vidas transformadas que recién expresaban cuánto fue lo que Dios hizo en sus corazones, en sus pensamientos, Señor, y también que cada uno de nosotros cada día
reflexionemos acerca de lo que tú hiciste en nosotros, de dónde nos sacaste y, Señor, dónde nos pusiste, para que podamos hablar a otros también de esa esperanza y transformación que solamente hay en Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Unir todos a estos testimonios que escuchamos a través de la siguiente canción que habla de nuestra vida transformada por Cristo Jesús. Perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor. Aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión. Me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya. Con esto en mente y con todo lo que hemos compartido en esta mañana, vamos a escuchar la palabra de Dios y
le voy a dar lugar a Kai, que tiene el mensaje preparado para esta mañana. Buenísimo. Buenos días a todos. Alisa va a silenciar su compu, ahora escuchan bien. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de Juan el Bautista y cómo él preparó el camino para el Señor. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a preparar el camino con una oración. Entonces vamos a orar. Gracias, Padre, por este día. Gracias por poder reunirnos, por poder estudiar tu palabra, porque sabemos que nos guíe, nos instruye, nos corrige y también nos transforma. Y hemos visto esto mañana a través de los testimonios de todos durante el video que tú transformas nuestras vidas, y oramos, Padre, que sigas haciendo eso en nuestras vidas hoy a través de tu palabra. Ayúdame a comunicar con claridad y que nos muestres lo que quieres enseñarnos esta mañana. Oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, muchas gracias otra vez más, al equipo de las redes sociales. Está buenísimo poder ver lo que Dios está haciendo a través de ese ministerio, y también al equipo de Goles, Gracia y Gloria por el trabajo, porque como hoy los videos siguen siendo de bendición, ¿no? Nos ayudó a repasar la historia que vamos a estudiar hoy en Mateo capítulo 3. Y como sabemos, estamos en la tercera semana de nuestro estudio sistemático del libro de Mateo. El domingo pasado y este miércoles, Esteban y Nico se centraron en la historia de los magos y hablamos sobre qué es la adoración verdadera. Y ahora que recordamos un poco mejor la historia de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, viendo el video, vamos a dedicarnos a la lectura pública de las Escrituras. Es una práctica que vemos a lo largo de la historia de la Biblia. Lo vemos en el ministerio de Moisés, de Josué, de Josías, de Esdras y Nehemías, Jesús mismo, cuando leyó la profecía de Isaías, y finalmente lo vemos cuando Pablo le dijo a Timoteo que continuara esa práctica para mantener a la iglesia comprometida con las Escrituras. Y ahora nosotros lo vamos a hacer. Vamos a leer Mateo capítulo 3 y pueden seguirlo en la pantalla o aún mejor en tu propia Biblia. Entonces, Mateo 3 dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestran arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún antes de estas piedras, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca
se apagará. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer es volver al principio para ir versículo por versículo, viendo qué es lo que Dios quiere mostrarnos en este texto. Versículo 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Bueno, la primera cosa que tenemos es la presentación de uno de los personajes principales de la historia, Juan el Bautista. Sin embargo, Mateo no nos dice mucho sobre quién es, de qué familia viene y casi nada de su trasfondo. Tenemos que recordarnos que Mateo escribió este evangelio primariamente para una audiencia judía. Entonces, por eso no dedica mucho tiempo a explicar quién es Juan. Los judíos ya sabían quién era. Entonces, con ese propósito en mente y quizás también para ahorrar espacio en el papiro costoso, Mateo no incluye muchos detalles sobre quién es Juan. Ahora damos gracias a Dios porque hay 4 evangelios en la Biblia que nos dan otras perspectivas de la misma historia. Y en el Evangelio de Lucas podemos aprender mucho más sobre quién es Juan. No vamos a buscarlo, pero vamos a hacer un repaso corto para recordarnos quién es. Juan el Bautista. Los papás de Juan se llamaban Zacarías y Elizabeth. Y Lucas 1 nos dice que Zacarías era un sacerdote que trabajaba en el santuario del Señor. Y ellos no pudieron tener un bebé porque Elizabeth era estéril. El texto dice que eran de edad avanzada y también que los dos eran rectos e intachables delante de Dios. Entonces, un día Zacarías trabajaba adentro del santuario y un ángel le apareció y le dijo que Elizabeth iba a tener un hijo y que lo iban a llamar Juan. Le dijo a Zacarías que Juan iba a ser un gran hombre delante de Dios y que iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Le dijo que Juan hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor y que él preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Entonces es probable que Zacarías esté ahí pensando, genial, mi hijo va a ser un capo, va a ser lleno del Espíritu Santo, va a ser un gran hombre y va a tener un propósito especial. Un papá muy orgulloso, ¿no? Y creo que si yo fuera Zacarías estaría muy emocionado también porque este propósito especial de Juan realmente iba a ser muy, pero muy importante para el pueblo de Israel y también para el mundo. Preparar el pueblo de Dios para recibir el Mesías, preparar el camino para Jesús. Bueno, resulta que Zacarías no le creyó al ángel al principio. ¿Y qué hace el ángel? Lo hizo mudo. Parece razonable, ¿no? Si no volviéramos mudos cada vez que no creyéramos completamente a Dios, podríamos imaginar que sería mucho más silencioso en el mundo, ¿no? El ángel le dijo a Zacarías que no iba a poder hablar hasta que nazca el bebé y le den a su bebé el nombre Juan. Así que al final, unos meses
antes de que María dé a luz a Jesús, Juan nace y Zacarías puede hablar de nuevo. Y como ya estamos hablando de las cosas que sabemos sobre Juan, vamos a agregar los detalles que recién leímos en el texto. Leímos en Mateo 3, versículo 1, que Juan estaba predicando en el desierto de Judea. ¿Dónde está eso? Vamos a verlo en el mapa para ayudarnos. Dibujé ahí en rojo donde está el desierto de Judea. Está en la parte este de Judea, entre Jerusalén y el Mar Muerto. Y según el pasaje paralelo en el Evangelio de Juan, sabemos que en esta ocasión Juan el Bautista estaba bautizando en Betanía, justo al otro lado del río Jordán. La estrella ahí en el mapa nos muestra dónde está eso. Entonces podemos imaginar que para vivir en el desierto hay que sacrificar unas cosas con respecto a tu estilo de vida, ¿no? No estás yendo al shopping para comprar unos Levi's y una linda remera y almorzar ahí en el KFC. No, en versículo 4 leímos que la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Usaba un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel. Qué pachero saludable es Juan, ¿no? A mí me encanta que Dios lo haya hecho así, porque podemos ver con claridad que el éxito del ministerio de Juan no es porque es súper guapo o porque tiene ropa muy hermosa, como los fariseos. Tiene éxito porque el Espíritu Santo está obrando a través de él. Acabamos de leer en versículo 5 que acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. No creo que fueran allí porque había un tipo vestido como Tarzán que comía bichos. Fueron porque tenía un mensaje que venía de Dios. Fueron porque el Espíritu Santo obraba a través de él. Fueron porque Dios obraba en los corazones de algunos judíos. Podían ver que se habían alejado de Dios y querían ser restaurados a Él. El arrepentimiento es un mandato, sí, pero segundo de Timoteo 2:25 nos enseña que también es algo que Dios nos conceda, es un regalo. La gente fue y se arrepintió, no porque Juan era un grosso, sino porque Dios les mostró gracia y transformó sus corazones. Esto es algo maravilloso porque así Dios recibe toda la gloria. Hoy en día tenemos la tendencia de hacer el opuesto. En vez de responder al mensaje y al carácter de la persona, nos fijamos más en las apariencias. Como 1 de Samuel 16:7 dice, la gente se fija en las apariencias, pero él se fija en el corazón. Sabiendo esto, tenemos que preguntarnos, ¿estamos preocupándonos más en las cosas del mundo, las cosas físicas, o en tener un corazón como el de Dios? También tenemos que preguntarnos, ¿a quién estamos escuchando? Los pastores, los maestros, los políticos que comunican bien y se visten bien, pero solo dicen lo que la gente quiere escuchar, o los que predican la palabra de Dios y dicen la verdad con humildad y valentía. Ahora que tenemos una mejor idea de quién es Juan el Bautista, vamos a seguir leyendo el pasaje en versículo 2. Versículo 2 dice, Juan decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor. Háganle sendas derechas. En estos dos versículos vemos dos cosas.
vemos el mensaje de Juan y vemos el propósito de Juan. El mensaje de Juan es uno de arrepentimiento y el propósito de Juan, que vemos en la profecía de Isaías, es preparar el camino para el Señor. El propósito y el mensaje son interrelacionados. Juan preparó el camino para el Señor predicando un mensaje de arrepentimiento. Entonces, encontrar el camino requiere preparación del corazón. Encontrar el camino requiere preparación del corazón. Esta preparación tiene que ver con su mensaje de arrepentimiento. Esa palabra es común en nuestro vocabulario cristiano, pero muchas veces tenemos dificultades para definirla, ¿no? Así que cuando tenemos dificultades con una palabra en la Biblia, una cosa que podemos hacer para ayudarnos es averiguar cuál es la palabra en el idioma original y qué significaba esa palabra para esa audiencia. Entonces la palabra en el griego es metanoia, y para ellos esa palabra significaba un cambio de actitud y acción del pecado hacia la obediencia a Dios. Así que ahí vemos que va más allá de un sentimiento, va más allá de la tristeza o el remordimiento por tus pecados. El verdadero arrepentimiento se demuestra con la acción. Podemos estar seguros de eso por dos razones que vemos en el texto. Podemos ver la primera en versículo 6, que dice, cuando confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. O quizás tu traducción dice, y eran bautizados por Él en el río Jordán confesando sus pecados. Había una acción conectada con el bautismo de arrepentimiento, la confesión. Mostramos que entendemos que somos pecadores, que necesitamos a Dios cuando confesamos nuestros pecados a Él y a otros. Y esto es confirmado en otras partes de las Escrituras. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, porque es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Nosotros no tenemos que confesar nuestros pecados a un sacerdote, pero vemos claramente en la palabra que tenemos una responsabilidad de confesar nuestros pecados directamente a Dios y a nuestros hermanos en la fe. El segundo ejemplo, donde vemos que el arrepentimiento se demuestra con las acciones, es cuando los fariseos y saduceos, los líderes religiosos y políticos que por afuera o por fuera parecían tener todo en orden, llegan al escenario en versículo 7 y Juan les dice, cámara de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestran arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¡Wow! Qué suave es Juan, ¿no? Cámara de víboras. Juan está acusando a estos líderes religiosos de querer parecer ansiosos por el Mesías, pero no realmente arrepintiéndose y preparando sus corazones. Por lo tanto, Juan demandó frutos dignos de arrepentimiento. Al ir al lugar donde Juan bautizaba, los fariseos y saduceos estaban mostrando al mundo que estaban listos para el Mesías. Sin embargo, no estaban preparados porque no se habían arrepentido genuinamente. De la misma manera hoy,
Ir a la iglesia no significa que uno se haya arrepentido verdaderamente. El arrepentimiento es un reconocimiento del pecado en nuestras vidas y un alejamiento de él. Juan les recordó que el verdadero arrepentimiento se mostrará en la vida. Habrá fruto como evidencia en cómo hablamos, en cómo trabajamos, en cómo actuamos, en cómo servimos, en cómo usamos nuestro tiempo, en todo. Ser descendiente de Abraham no te va a salvar. Los fariseos y los maestros de la ley enseñaban que los méritos de Abraham eran suficientes para la salvación de todos los judíos y que una persona judía no podía ir al infierno. Suena un poco loco, pero en realidad, hablando con la gente, lo escucho todos los días, con frases como, sí, soy creyente, nací en una familia cristiana, o, sí, soy creyente, me bauticé y cuando era niño iba a la iglesia. En otras palabras, eso es decir, soy salvo debido a mis acciones o las creencias de mi familia. Cuando hay arrepentimiento genuino, se evidencia con nuestras acciones. Entonces podemos ver que encontrar el camino requiere preparación del corazón. Esta preparación se hace por Juan a través de predicar un mensaje de arrepentimiento. Juan está preparando los corazones de los judíos para recibir al Mesías, mostrándoles su necesidad de arrepentirse genuinamente. El Salvador está por llegar y para recibirlo es necesario ver que sos un pecador y huir del pecado. Para nosotros, como iglesia, esto es muy aplicable para nosotros hoy. Como Juan, parte de nuestro rol como cristianos es preparar los corazones de los demás. Todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Si sabemos esa verdad, no decírsela a nuestro prójimo sería muy cruel, ¿no? Cuando estamos ayudando a alguien a encontrar el camino del Señor, requiere que le llamemos al arrepentimiento, confiando que Dios va a obrar y transformar sus corazones. Hermanos, tenemos que compartir un evangelio completo. Sin arrepentimiento no hay evangelio. Leí un comentario que hablaba de cómo el arrepentimiento es la primera palabra del evangelio. Y después de buscar y leer varios pasajes, estoy de acuerdo. Arrepiéntanse fue la primera palabra del evangelio de Juan el Bautista. Lo vemos en Mateo 3:2. Arrepiéntanse fue la primera palabra del evangelio de Jesús. Lo vemos en Mateo 4:17. Arrepiéntanse fue la primera palabra en las instrucciones que Jesús les dio a sus discípulos después de la resurrección, en Lucas 24. Arrepiéntanse fue la primera palabra de exhortación en la primera predicación de Pedro. Y arrepiéntanse fue la primera palabra de Pablo a través de su ministerio. Nuestro Salvador Jesucristo va a volver y después hay juicio. Con gracia y amor tenemos que seguir llamando a personas al arrepentimiento. Lo que hace que las buenas nuevas sean tan buenas es primero ver y comprender nuestro estado pecaminoso antes de arrepentirnos. Llamar a la gente al arrepentimiento realmente es una expresión de gracia. El desafío para nosotros como iglesia es esto. Esta semana, cuando estás compartiendo el evangelio, asegurémonos que no dejemos al lado la necesidad de hablar del pecado. Si nosotros estuviéramos sin pecado, Cristo no habría tenido que morir.
Ahora, siguiendo en el texto, vamos a ver que encontrar el camino requiere revelación. Y no refiero a algo místico, sino que Dios tuvo que revelar a nosotros quién era Jesús, quién es Jesús. Versículo 11 dice, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Como hemos visto, el bautismo y el mensaje de Juan es uno de arrepentimiento, lo cual no era exactamente lo mismo al bautismo cristiano que nosotros hacemos como iglesia hoy. Nuestro bautismo incluye una representación de arrepentimiento y lavado, pero también reconoce la identificación del creyente con la muerte, entierro y resurrección de Jesús. No nos salva, sino es una manera de identificarnos con Cristo, es proclamar públicamente que sos un seguidor de Cristo y parte de su iglesia. En versículo 11 vemos que Juan reconoce su lugar, reconoce que no era Dios, que no era el Mesías, tiene un corazón humilde. Él podría haberse llenado de orgullo viendo las multitudes que iban a él para ser bautizados, pero no, Juan sabe su rol. Nosotros también como iglesia siempre necesitamos recordarnos que la obra no se trata de nosotros, es su obra. Y todo se trata de Cristo. Todo es para que Él sea glorificado, no nosotros. Juan era un siervo humilde de Dios hasta el punto de negar ser el Mesías en Juan capítulo 1 y eventualmente decir que a Cristo le toca crecer y a mí menguar. ¿Quieres ser un buen ejemplo de cómo ser un siervo humilde del Señor? Imita el carácter de Juan. En estos versículos también vemos que Juan empieza a revelar un poco más sobre el Mesías. Lo hace por decir que es más poderoso que él. Revela más sobre el Mesías también en Juan capítulo 1, un pasaje paralelo, cuando vemos que él negó ser el Mesías. Revela acá en versículo 11 que el Mesías es tan digno de todo nuestro honor, respeto y servicio, que ni siquiera merece llevarle las sandalias. Y finalmente revela más sobre el Mesías cuando describe que es lo que él, o qué es lo que el Mesías va a hacer. Dice, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Mirando hacia el futuro, Juan está diciendo que los que reciben o reciban al Mesías y creen en él y su mensaje, recibirán el Espíritu Santo. Bautizar con fuego significa que va a traer el juicio que purificará al puro, pero destruirá al malvado como paja. La paja es el residuo sin valor de un tallo de trigo después de que se ha removido el grano. Estos líderes orgullosos y sin arrepentimiento eran inútiles para Dios, no veían su necesidad. Los líderes judíos sabían que el Mesías vendría con juicio y que ellos que no eran hijos de Dios pasarían una eternidad en el infierno, pero pensaban que ese juicio solamente iba a venir contra los enemigos de Israel.
Estaban ciegos al juicio que iban a confrontar, confiados que solamente otros tenían que rendir cuentas con Dios. Todos tienen que rendir cuentas con Dios, todos. Seguimos con versículos 13 a 17, donde vamos a seguir viendo cómo Dios nos revela quién es Jesús. Versículo 13 dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Sabemos que Cristo es santo y perfecto, y ahora aprendemos que es fit también. Viaja 100 kilómetros, asumimos a pie, del norte al sur para ser bautizado por Juan. Jesús tiene un propósito. No camina 100 kilómetros a pie sin motivo alguno. Fue específicamente para ser bautizado por Juan. Entonces, vemos que Jesús llega al río y Juan sabe inmediatamente que Jesús era el Mesías. No sabemos exactamente cómo lo sabía, pero en Juan capítulo 1 aprendemos que Juan el Bautista dice, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá Juan está revelando que Jesús es el Mesías que han estado esperando. Como ya leímos, Jesús quiere ser bautizado y Juan es como, pará, yo necesito ser bautizado por vos. Pero en versículo 15 Jesús le dice, hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Entonces Juan consintió. Y cuando subió del agua, se abre el cielo y Juan vio al Espíritu Santo de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Wow, mucho para procesar, pero creo que la pregunta que la mayoría de nosotros tenemos es esta. Si el bautismo de Juan es uno de arrepentimiento y sabemos que Jesús vivió una vida sin pecado, ¿por qué quería ser bautizado? Bueno, tenemos la respuesta en versículo 15, pero igual es difícil entenderla. Jesús le dice, hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Esto es decir, que fue un paso importante de Jesús para cumplir con toda justicia, para identificarse con el hombre pecador que se cumpliría finalmente en la cruz. Creo que Segunda de Corintios 5:21 nos ayuda a entender esto un poco mejor. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Cristo está mostrando que vino a tomar nuestro lugar y va a hacerlo hasta el punto de tomar el castigo que merecemos nosotros, sufrir y morir en una cruz por nosotros. Hace 2 semanas atrás vimos en Mateo capítulo 1 que Jesús se identificó con los pecadores a través de su genealogía. Ahora lo vemos en su bautismo. En la semana que viene vamos a verlo más en su ministerio y finalmente vamos a verlo en su muerte. Qué grande que no tenemos un Dios de confusión, que nos revela su plan. Dios lo hace muy claro para la gente ahí en la historia y también para nosotros en la palabra escrita. Dios abre el cielo, el Espíritu Santo de Dios desciende sobre él y Dios revela quién es Jesús. Este es mi Hijo amado. No es simplemente otro tipo que vino para bautizarse. Viene del cielo. Es el Mesías y estoy muy complacido con él. Eso es decir, apruebo su historia apruebo su vida hasta este punto. No está haciendo esto porque necesita arrepentirse, no, es porque está empezando a revelar que vino para identificarse con los pecadores y morir por ellos. Está empezando a revelar que Cristo es el camino.
Entonces, encontrar el camino requiere preparación del corazón a través del arrepentimiento. Nosotros llamamos a otros al arrepentimiento, Dios hace la obra. Como su iglesia damos gracias a Dios por darnos corazones de arrepentimiento. Que sigamos practicándolo y produciendo frutos. Encontrar el camino requiere revelación de quién es Jesús. Damos gracias a Dios que nos ha dado corazones para creer. Y finalmente, encontrar el camino requiere aceptación. La aceptación de creer en Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Damos gracias a Dios porque le da la oportunidad a cada persona de creer en Él como su Salvador. Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dios quiere usar su iglesia, nosotros, a través del poder del Espíritu Santo y su palabra, para preparar corazones, para revelar a otros quién es Cristo y decírselo a todos que podemos aceptar el regalo de gracia y vida eterna que solo Cristo nos puede ofrecer. Entonces vamos a terminar con esto. ¿Sabes ese sentimiento cuando tenés un regalo para darle a alguien? Es lo más, ¿no? No podés esperar para dárselo. El Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, es el regalo más increíble que se puede recibir. Y Dios nos ha dado como iglesia la bendición de poder ofrecerlo a todos. Deberíamos tener la misma emoción y alegría para compartir el Evangelio con los demás. Dios quiere usarnos para ayudar a otros a encontrar el camino, a encontrar a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos instruye, nos guía, nos revela más sobre quién es Jesús. Padre, vemos que encontrar el camino requiere preparación de corazones. Ayúdanos a llamarles a otras personas al arrepentir. Padre, también vemos que el camino requiere revelación de quién es Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado tu palabra que nos revela quién es y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y también, Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de aceptar ese regalo de gracia que solo podemos encontrar en Cristo. Ayúdanos a ser valientes en compartir ese regalo con todos, porque tú eres el único camino que podemos encontrar la vida eterna. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.